Buen día. Bueno. Hay más gente. Bueno, ya somos unos cuantos. ¿Qué les parece si arrancamos? Bueno. Vieron que los comunicados de ayer del presidente y del presidente del CODICEN, cuando empezamos de nuevo las clases. Sí. Parecería que arrancamos. El 15, ¿no? ¿Cómo? El 15, ¿no? El 15 empiezan algunos en el interior, nosotros empezaríamos como el 29 de junio. Después tendríamos una semana de clase y después vacaciones, y después volveríamos a la normalidad después de las vacaciones. Eso más o menos es lo que yo tengo entendido, pero puede cambiar alguna cosa ahí, algún detalle. Yo entendí que el sexto en Montevideo empezaba el 15. Sí, bueno, ya les comunicaré exacto, porque el lunes reingresan al trabajo los administrativos y ahí nos van a interpretar mejor la normativa, esta que es media larga, son 6 páginas de normativa explicando cómo se va a reintegrar la gente. Bueno, tenemos que ver cómo seguimos con este sistema, porque en mi opinión se van a mantener los dos sistemas hasta fin de año, me parece, porque algunos no van a volver, y no sé si les van a dejar elegir. Hay cuestiones también con los padres, si los padres consideran que los hijos no tienen que entrar a la clase presencial, van a preferir que les sigan dando clases como antes. Por otro lado, hay otros que no han tenido ninguna clase hasta ahora, porque empezaron tarde. Nosotros empezamos la segunda semana de marzo, y ya al fin de la segunda semana se quedaron sin clases y faltaron a la clase. Hasta hoy no han tenido ni una clase presencial y no tienen computadora, no tienen internet,
no tienen medios para poder hacer un curso normal. Sobre todo si tienen hermanos y hay una sola computadora, por ejemplo, en la casa, se vuelve medio complicado seguir un curso. Y más si los padres trabajan en la casa con computadora, lo cual hace más difícil todavía. Bueno, esas son cuestiones que ustedes no tienen problema porque tienen o celular o computadora para poder comunicarse. Lo que vamos a hacer ahora, hoy, en el día de hoy, nosotros habíamos visto introducción a el control interno en la clase pasada, ¿no? Están todos mudos. En la clase pasada habíamos visto control interno y habíamos visto las características que tenía el sistema de control interno. Y habíamos visto una evolución histórica también de los pasos que se habían dado hasta llegar a lo que hoy se entiende por control interno. En un principio, el control interno era un sistema que permitía salvaguardar activos y llevar bien un registro de todas las operaciones de la empresa, del punto de vista contable. Y luego se fueron agregando cosas que tienen que ver con la eficiencia de las operaciones, la coordinación entre las áreas y en general adaptarse hoy en día a las condiciones de la competencia y de los negocios competidores a nuestra organización. Hoy vamos a ver una vinculación entre el tema anterior y el de control interno. El tema anterior había sido de auditoría. Dicho sea de paso, ya les puse una evaluación sobre auditoría, que son preguntas, que están ahí en el área de materiales, donde dice control interno y auditoría. Bueno, al final de todo, hay un cuestionario que pueden entrar y pueden hacer las preguntas, contestar las preguntas, mejor dicho. Hoy vamos a ver entonces el vínculo que hay entre la auditoría interna y externa con el sistema de control interno. Están muy vinculados entre sí y no son dos cosas separadas, porque generalmente la evaluación del control interno es hecho por auditores, aunque hoy en día también el control interno se hace a todo nivel, de todas las áreas de la empresa. Lo que tenemos que ver hoy, y voy a pasarlos, voy a compartirles una pantalla, que es la siguiente. Vamos a ver. Acá estamos en la, no sé si están viendo. Está cargando, ahora sí. ¿Está? ¿Se ve? Bueno, sí. Acá nosotros vamos a ver algunas áreas para que tengan una idea de en qué consiste esto del control interno, cómo actúa el auditor cuando tiene que hacer una tarea de control interno, cómo evalúa que las cosas están bien o están mal en una organización y qué es lo que hay que corregir. Entonces vamos a ir recorriendo distintas partes del balance. En este caso de hoy vamos a ver la parte de caja y bancos, o sea, la parte de disponibilidades, o en lo que dice el decreto 408 hoy, efectivo y equivalente efectivo. Lo que antes eran disponibilidades, hoy se cambió el título y se cambió el concepto, y allí en esa área está todo lo que tiene que ver con dinero, o sea, pago contado de cosas, o algo que sirve como para pagar con dinero, por ejemplo, los cheques, o algún otro elemento, como por ejemplo, el equivalente efectivo puede ser las cuentas bancarias, las cuales podemos hacer transferencias, y podemos seguir agregando equivalente efectivo hasta meterlos en las criptomonedas o algo por el estilo, ¿no? Son medios de pago que están disponibles para hacer frente a obligaciones en cualquier momento, ¿no? ¿Qué es lo que hace un auditor interno y un auditor externo? Los dos tienen que hacer una evaluación del control interno para poder ver si lo que dice la contabilidad está de acuerdo con lo que debería ser. ¿Y cuáles son esas cosas que deberían ser? Bueno, Profe, sí. disculpe que lo interrumpa. Sí. Micaela pregunta si puede grabar la clase, pero le quería decir que ya lo está grabando.
Sí, sí, yo estoy grabando, sí. Y después las cuelgo en la parte de videos. Ya está grabando. Bueno, entonces lo que les decía es, ¿qué le puede interesar a un auditor interno para poder encarar su trabajo? ¿Cuánto va a trabajar? Y eso depende. Va a depender de la evaluación que haga del sistema de control interno de la organización. ¿Y qué es esto del sistema de control interno? Bueno, si vemos que está muy desordenada la empresa, que la contabilidad está atrasada, que las cajas no se hacen arqueos, entonces pueden haber también desprolijidades en cuanto a que el cajero maneje muchos papeles que no son de la caja, ¿no? O que el tesorero no hace revisiones cada tanto, a ver de cómo se maneja el cajero. Bueno, esas cosas nos dan pauta de cuánto va a haber que trabajar para hacer controles dentro de esa área. El cajero, que es el que hace la custodia, también el tesorero en una empresa grande. El tesorero es la persona que está supervisando a todos los cajeros, digamos, es el que maneja las políticas del gerente financiero, que es otro que está por encima todavía de la tesorería, y es el que maneja las políticas financieras, o sea, todo lo que tiene que ver entrada y salida de dinero, tiene que ver con el gerente financiero, pero él no maneja el dinero. Los gerentes en general no tocan ninguno de los bienes que administran. Así como un gerente de comercialización no anda cargando cajas, entregándoselo a los clientes, a menos que sea una empresa muy chiquita. Bueno, en este caso, estos rubros son los rubros más líquidos. La caja y bancos son los rubros más líquidos. Líquidos quiere decir más parecidos a dinero, y en este caso son más líquidos porque son dinero en efectivo. Por lo tanto, tienen valor en sí mismo por ser la medida con la que se hacen los pagos y los cobros. Son medios habilitantes para cobrar y pagar. Por lo tanto, la sustracción de este dinero implicaría una pérdida importante para la empresa. Las características de estos bienes son que son partidas susceptibles de recuento, o sea, que se pueden recontar, o sea, hacer una inspección del tipo ocular, mirarlo, y hacer un conteo de lo que tiene. Hay cosas que no son tan fáciles de contar, pero en este caso, como el importe de caja y bancos coincide con lo que se pueda contar de dinero, esta es una gran ventaja. No es lo mismo que en mercaderías, que podemos contar las cantidades, pero después tenemos que hacer un proceso para evaluar el valor de las mercaderías. Estos procedimientos tienen que dar pruebas de la existencia de que existe esos bienes, ¿no? El hecho de la prueba ocular soluciona ese problema. Entonces ahí tenemos dos tipos de auditoría que tienen distintos objetivos. Como habíamos visto cuando vimos auditoría, la auditoría tiene 4 distintas pautas en las cuales se definen una y la otra, que son el objeto, el objetivo de la auditoría externa es analizar estados contables, el de la auditoría operativa o interna es analizar la gestión de la empresa para emitir informes, la acción, que es qué es lo que voy a hacer para hacer los controles de auditoría o controles internos. La otra cosa que se tiene que ver es la persona que lo hace. En el caso de la auditoría interna es una persona de adentro de la empresa, es un dependiente, un empleado, mientras que la auditoría externa siempre se hace con personas de afuera, gente que no conoce directamente, no está sometido a rango dentro de la organización, por lo tanto no recibe órdenes y tienen que actuar en forma independiente.
Y después el último elemento, que es ¿qué es lo que están revisando? El objeto de la auditoría. Unos analizan estados contables, el otro analiza una área determinada que se le asigna o un determinado rubro, o opina en general de un proceso. Entonces, los 4 puntos que tenemos que ver entonces es la persona, el objeto, que es lo que tenemos que hacer, el objetivo y la acción. El objetivo, en este caso de la auditoría externa, entonces, es determinar que las cosas existan, en este caso. O sea, que el dinero, caja y bancos, existan en la realidad. Y que ese dinero, a su vez, sea propiedad de la empresa. Y esto les puede sorprender un poco. ¿Cómo si el dinero está en la caja? ¿Cómo que no va a ser de la empresa? Puede ser que no sea. Puede ser que sea un dinero que está en custodia por alguna causa. Por ejemplo, alguien se pone a licitar una determinada actividad que va a hacer con la empresa y entrega algo en garantía. Entonces ese dinero no es nuestro, es dinero de otra persona que está en garantía de un proceso que se va a cumplir después. También tiene que, como esto se verifica con la contabilidad, tiene que verificarse que los registros no se hayan cometido omisiones, o sea, que no hayan omitido algunas partidas, y que estén valuadas y expuestas de acuerdo a las normas contables, principios contables generalmente aceptados, PCGA. ¿Esto qué quiere decir? Que estén bien valuadas. Las normas contables dicen que hay 2 tipos, unas de evaluación, que estén valuadas al valor correcto. Por ejemplo, si yo tengo dólares, que estén valuados todas al mismo tipo de cambio, todas las operaciones en dólares estén valuadas al mismo tipo de cambio, y que sea el tipo de cambio de la fecha del informe, en este caso la fecha de balance. Y que estén expuestas correctamente quiere decir que estén mostradas en el balance, en este caso, en el rubro de disponibilidades, ¿no? Y no aparezca por allá como inversiones en dinero, por ejemplo. Así que hay varios entonces elementos del objetivo de auditoría externa, es que demostrar que existan, que sean propiedad de la empresa, que no hayan omitido ningún tipo de rubro relacionado con caja y bancos, y que estén valuadas y expuestas en los estados contables, en este caso porque es auditoría externa, de acuerdo a las normas contables. ¿Tá? El otro tipo de auditoría tiene otro objetivo. El que está dentro de la empresa, el auditor interno, el que hace auditoría operativa, o sea, auditoría de operaciones internas, y cuando hablamos de operaciones no solo se habla de la fabricación, sino todas las áreas que funcionen bien, el de cobranzas, el de ventas. En este caso, también va a hacer algunos controles para que se vea si se está trabajando eficientemente. Y en este sentido, por ejemplo, no solo se fija si el importe es el correcto, sino que además si es la mejor forma de trabajar, ¿no? Es una falla importante, por ejemplo, que haya que cobrar, por ejemplo, 100.000 pesos y hayan 4 o 5 cajeros para cobrar un importe tan chico para una empresa. Entonces, hay que también establecer una estructura organizada del sector, ¿no? Que se estén distribuyendo las tareas de manera que hayan controles, personas que controlan a otras, que haya un control en cadena, que por ejemplo el cajero es supervisado por el tesorero, el cajero controla a su vez al cobrador, y así sucesivamente, para que se cumplan distintos controles de forma instantánea. Son formas de control preventivos, más que control exacto de cuánto hay en un determinado momento. También esta estructura organizativa tiene, cada vez que organizamos algo, le atribuimos funciones a las personas.
Entonces, dentro de cada cargo van a haber funciones que van a cumplir como controles de algunas actividades. Así que, otra cosa importante, entonces, la división de tareas, y al respecto es que traten de hacer una división de tareas que minimice los errores y fraudes. Los errores pueden ocurrir, errores, digamos que pueden ser involuntarios, ¿no? Si no sería un fraude. Si alguien hace algo a propósito, ya está cometiendo un delito. Un error a propósito no es un error, es un fraude. Y bueno, y los fraudes son cosas que pueden pasar con un sector o una persona o un conjunto de personas que están relacionadas entre sí para cometer algún fraude. Sobre todo, extraer el dinero y hacer desaparecer el rastro en la contabilidad, por ejemplo. Tiene que haber políticas y normas establecidas con respecto al manejo de fondos. Políticas son lineamientos generales, ¿no?, de cómo debe hacerse algo dentro de la organización. Es como la ley dentro de la organización relacionada a esa área. Y las normas son cómo se debe hacer. Más que nada, paso 1, paso 2, paso 3, esto es lo que hay que hacer. De mañana, por ejemplo, el cajero tiene que abrir la caja, hacer un recuento del dinero y abrir un acta de arqueo. Durante el día va registrando todas sus operaciones en la planilla y al fin del día realiza un arqueo comparando los datos que tiene, el recuento físico del efectivo y, por ejemplo, comparando con los saldos que le van dando contablemente, aunque no realice la contabilidad, pero él tiene un registro en una planilla de las entradas y salidas y el saldo inicial, por lo tanto tiene el saldo final también. Entonces, eso es una norma, trabajar de esa manera, y la política deben hacerse arqueos diarios, por ejemplo, en general. O todas las personas que están sometidos a determinado, el manejo de fondos, tienen que tener un seguro de caución de fidelidad. Un seguro en el cual, en caso de que la persona robe, por ejemplo, el banco de seguros o la empresa que sea, le resarce por las pérdidas que ocasione esa persona. O sea que en la auditoría operativa lo que se trata de hacer no solo es el procedimiento de control, sino que asegurar la máxima efectividad posible, ¿no? Y que se vayan perfeccionando, ¿no?, los distintos procedimientos para lograr mejoras en el futuro, ya sea porque cambian la forma de trabajo, por ejemplo, se empieza a hacer una facturación electrónica y antes se hacía en papel, se hacen transferencias de dinero a través de transferencias bancarias y antes se pagaba con cheque. Todo eso tiene que ir adaptándose y entonces la auditoría operativa emite un informe para hacer una adaptación de la mejor manera posible a la nueva realidad. O sea, los cambios ocurren por eso, van empujados por las realidades que van cambiando. Y a veces por las oportunidades. ¿Qué puede pasar dentro de esta área? Entonces, vamos a ver algunos controles que pueden cometerse en el área de disponibilidades o en el área de efectivo y equivalente efectivo. Estamos hablando de caja, moneda nacional, moneda extranjera, y también bancos, cuentas corrientes, cajas de ahorros, plazos fijos, depósitos en criptomonedas, o algún otro medio de pago que sea susceptible de hacer un recuento y que representen algo líquido. Bueno, acá hay un ejemplo de lo que puede pasar, una maniobra dolosa, o sea, una maniobra que implica una pérdida para la empresa y que fue hecho a propósito, con dolo. Dolo es una maquinación, digamos, en el cual se trata de engañar a la empresa, hacerla creer que todo está bien, pero en realidad hubo una sustracción o algo por el estilo que beneficia a otra persona, ¿no?, con intención de beneficiarse. Si no hay beneficio para el que lo ejecuta, no podemos hablar de dolo,
en el sentido de que él no tiene beneficio, pero generalmente lo que ocurre es esto. Ejemplos: interceptar cheques emitidos para pagos originados de operaciones auténticas y mediante endoso, depositarlos en la cuenta de quien realiza el desfalco. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene que llevar un cheque a pagar a un proveedor. La empresa le debe plata a un proveedor, entonces la empresa emite un cheque y lo manda a una determinada persona a pagar. Lo normal es que pague al proveedor, el proveedor le da un recibo y está todo arreglado. Pero en este caso, lo que hizo la persona fue tomar el cheque, lo endosó, o sea, hizo como que la empresa que recibe se lo entregó como medio de pago a él, es un endoso de cheques, y entonces esa persona lo deposita en su cuenta corriente y queda con el dinero. O sea, no se pagó nada a su proveedor, el endoso lo puede hacer cualquiera, puede ser un garabato atrás del cheque, y lo que hubo fue una sustracción en una forma un poco que se llama de collar blanco, o sea, de guante blanco también. Es todo muy técnico esto, pero en definitiva lo que pasó es que la plata, en vez de ir al proveedor, fue al bolsillo del que hizo el fraude. La otra cosa es esta. Alguien paga con un cheque al portador. El cheque al portador son cheques que están o sea, se lo pagan a la persona que lo tiene. No tiene un destinatario final, ¿no? No tiene una persona que diga, páguese a fulano de tal o a la empresa tal y cual. Lo que dice ahí donde dice páguese a fulano, no dice nada, entonces cualquiera que lo tenga, al portador del cheque, lo puede cobrar en el banco. Entonces lo que ocurre allí es un desvío de los fondos que serían para la empresa, que van a parar en las manos del que lo tiene el cheque. La otra cosa, lograr la emisión de cheques para el pago de pasivos inexistentes. O sea, yo le digo al gerente financiero que le tengo que pagar la cuenta a fulano. Hago un asiento contable que diga que fulano le estoy debiendo plata. El asiento es ficticio, por supuesto. Por ejemplo, hago una cuenta mercaderías IVA a acreedores por compra, y le digo al gerente financiero, mire que tenemos que pagar esto la semana que viene. Entonces me hace un cheque por ese pasivo inexistente, y después lo cobro, y hago lo mismo que en el caso A. O sea, deposito en mi cuenta el cheque. Y con eso después aparecerá una diferencia de inventario algún día por la mercadería que nunca entró, y el pasivo está saldado, por supuesto, porque la contabilidad registro las dos cosas, la deuda y también el pago de la deuda, todo ficticio, por supuesto. Después, la otra cosa es adulterar comprobantes pagados por el fondo fijo para lograr reembolsos superiores a los efectivamente pagados y beneficiarse con el exceso. Por ejemplo, en el fondo fijo, lo que se maneja es una cantidad fija de dinero que se le asigna a un sector, y lo que se hace es cambiar la cifra. Por ejemplo, donde decía, páguese 100 pesos, hago un recibo, me aparece, páguese 1000 pesos, y entonces se hace pedir un reembolso después para reponer la cantidad de fondos por una cantidad diferente, y por supuesto, cuando se rinde cuenta, se va a rendir cuenta por 100, pero el cheque fue hecho por 1000. Otra cosa, adulterar sumas de los reembolsos de fondo fijo con un fin similar al anterior. Por ejemplo, a mí me entregan un cheque de reposición. En caso de que terminemos, se corte la clase, yo me vuelvo a conectar unos minutitos para terminar, si es que no terminamos. Bueno, lo que ocurre acá es adulterar sumas de los reembolsos de fondo fijo. Supónganse que a mí me reponen 1000 pesos
y yo hice una declaración de que eran 100 pesos. Me quedo con la diferencia. O sea, a mí me dan un cheque de 1000, yo en realidad puse una declaración de gasto de 100 pesos y me quedo con los 900 restantes para mí cuando cobre el cheque. El fondo fijo siempre se maneja en efectivo. Bueno, la otra cosa, incluir 2 o más veces el mismo comprobante de gastos en los reembolsos de fondo fijo con el objeto de apropiarse del pago en exceso. ¿Qué hace esta persona? Yo, por ejemplo, hago una rendición de cuentas con, por ejemplo, me compré escobas, ¿no?, para la limpieza de este mes. Compré 10 escobas, gasté 1000 pesos, ¿no? Me devolvieron la plata por la compra de esas escobas. Yo el mes que viene tomo de nuevo la misma boleta y la hago pasar de nuevo como gasto de ese mes y me pagan otra vez por el mismo gasto. O sea, hay que evitar pagar el mismo comprobante más de una vez, en este caso de fondo fijo. Tercero, otra opción, adulterar las boletas de depósito y notas de débito bancarias por sumas equivalentes, de modo que el saldo, según banco, puede ser conciliado con el libro mayor sin problemas. Entonces, acá lo que hay es, yo voy a depositar al banco 1000 pesos y en realidad deposito 100 pesos. Después hago un arreglo en la boleta de depósito. Hoy en día esto no ocurre tan fácil porque todo es electrónico. Entonces, si alguien comete un error de poner una cifra diferente, después en los estados bancarios van a aparecer las cifras reales hechas por el propio banco. Entonces, esto hoy en día ya no ocurre. Bueno, estos son algunas de las maniobras que se pueden hacer, que son problemas que hay que resolver en el control interno. ¿Cómo se hace para limitar la posibilidad de que ocurra? Bueno, en el caso C y G, o sea, en el caso de lograr la emisión de cheques por pasivos inexistentes o adulterar boletas de depósito, una adecuada desegregación de las funciones para efectuar pagos y mantener registros contables es una solución. Segregar funciones quiere decir que un mismo proceso se separe en etapas que se le dan a personas diferentes. Por ejemplo, la cobranza la realiza el cajero, la realiza el cobrador, y ese tiene que rendirle cuentas al cajero, que a su vez rinde cuentas al tesorero. Eso es una segregación de funciones. Es una misma actividad que podía haberse hecho en un solo paso, por ejemplo, que el cobrador vaya y se lo dé dinero al tesorero, o directamente deposite en la cuenta del banco y diga que está todo bien. Y bueno, lo que se hace es establecer una jerarquía de controles de manera de evitar ese paso. Y también separar el registro de la contabilidad de la parte operativa, que es manejar el dinero. Esta es otra segregación que se puede hacer. En el caso A, interceptar cheques emitidos por pagos originados de operaciones auténticas y hacer endosos. En este caso, se separan la preparación del pago y su realización. O sea, una persona hace el pago, otra persona hace la contabilización. Preparar el pago significa verificar, por ejemplo, que estén los comprobantes registrados y que esté vencida la operación y que haya que preparar un cheque para pagarlo, por ejemplo, o preparar una transferencia. Y después dejarle a otra persona que haga eso, no a la misma que preparó el pago, la orden de pago. En el caso B, ¿no?, interceptar cheques al portador, lo que se hace es hacer una política de que todo pago debe ser efectuado con cheque y debe ser depositado en la cuenta del beneficiario directamente. O podría decirse, se hace la transferencia directa a la cuenta de la persona que debe. En el caso D y F, que son estos que están acá y estos, adulteración de comprobantes,
si además se toma la providencia en caso de que todo comprobante de pagos de fondo fijo contenga importes en números, ¿no? Que los comprobantes digan 1.000 pesos y además se escriba la palabra 1.000 y pesos en letras y números, y que sea aprobado por alguien ese gasto, y luego, una vez que se pagó, se le pone un sello encima, ¿no? Se cancela que dice pago o pagado. En el caso E, además del anterior, los comprobantes reembolsados y la suma son examinados por una persona ajena a la caja. ¿Tá? Bueno, procedimientos que se pueden hacer para detectar estos problemas, ¿no? Esto es lo que haría, estos son medidas preventivas de control, prevenir que esto ocurra, que todos estos errores se ejecuten, pero además hay otros procedimientos que son tareas a dar cumplimiento tendientes a cumplimiento de normas de auditoría. ¿Tá? Y tiene que ver con examen de operaciones y los saldos. ¿Tá? Básicamente lo que se hace es cotejar ingresos y egresos contabilizados por periodos con elementos de respaldo, por ejemplo la contabilidad y los comprobantes, el examen del proceso de preparación de conciliaciones bancarias, o sea, ver cómo se hicieron las conciliaciones bancarias, realizar arqueos a la fecha de cierre y posterior, ¿no? Y conciliaciones posteriores a la fecha de cierre, examen de conciliaciones bancarias a fecha de cierre, prestando especial atención a la limpieza posterior, o sea, que alguien puede arreglar la conciliación y después arreglarla poco tiempo después, y bueno, hay que ir a ver ese poco tiempo después qué fue lo que hicieron. Obtención de confirmaciones de diversos saldos mantenidos en los bancos, o sea, le pido al banco que me mande estados de cuenta para ver si los saldos son correctos, y examen de transferencias bancarias de los últimos días del ejercicio. Bueno, estos son ejemplos de control interno aplicado a un área. En las próximas clases vamos a ver algo parecido a esto para otras áreas. Y lo que tenemos también que hacer es la evaluación sobre el tema auditoría, que son 12 preguntas, que son relacionadas al tema auditoría interna, externa, definición de auditoría, los elementos de la definición, todo ese tipo de cosas, que son las cosas básicas de auditoría. Bueno, ¿comentarios? A ver, acá hay un chat. No, nada, profe. ¿Tiene fecha límite ese cuestionario? No, por ahora no, porque estamos muy... esto queda grabado, y ahora en 10 minutos está en la clase, para los que no estuvieron, o los que quieran volver para atrás y tener una lectura más comentada, digamos, bueno, tienen esto para revisar. Lleva un tiempo, pero está ahí grabado. Y cualquier pregunta que tengan, me avisan. ¿Hay un tiempo para hacer el cuestionario? No, no tiene tiempo, pero lo podés hacer en 20 minutos. Si estudiaste antes, 20 minutos. Si lo haces con el material a la vista, te va a demorar 40. Porque más o menos sigue el orden de los apuntes en papel, básicamente. Te sugiero igual que veas algún video o el PowerPoint para tener unas ideas generales, pero está. Bueno. Básicamente las respuestas están todas en el texto que está arriba, que dice auditoría. Uh-huh. Y bueno, por ahora nos dio justito, nos quedan unos segunditos, nada más. ¿Algo más? Bueno. No, nada más, profe. Bueno, nos vemos entonces. La semana que viene voy a tener mejor panorama de todo el tema reglamentario, de las clases presenciales y todo eso, así que veremos. Y vamos a seguir con este tema de auditoría, de control interno en el área de inventarios, creo, que es lo que sigue.